A ver, el país ha venido madurando en la posibilidad de conseguir la paz. Se han dado pasos muy importantes. Tal vez el más significativo ha sido el acuerdo con las FARC. Y ese proceso ha dejado también lecciones muy grandes sobre lo que podría ser el caminar, el desarrollo de otros procesos. Ahora se abren nuevas posibilidades. Yo tengo esperanza de que vamos madurando tanto en el plano de la democracia como de la construcción de la paz y el país vaya encontrando el camino para superar muchas de las conflictividades históricas, teniendo en cuenta que van a quedar otras conflictividades en los territorios, pero estas conflictividades que han hecho un impacto humanitario muy severo están en este evento con una oportunidad muy grande de encontrar salidas y un alivio a las comunidades. Aquí hay hay varios factores. El uno es el hecho de que el Estado no ha dado respuesta adecuada a la problemática que hay en los territorios, haciendo presencia efectiva allí donde estuvieron los grupos al margen de la ley, con una presencia social, una presencia que sea capaz de llevar perspectivas de desarrollo a las comunidades, sino que los territorios una parte de los territorios siguen bastante desconectados, siguen bastante relegados en cuanto a la marcha y el crecimiento general del país. Este es un país que crece, pero crece muy inequitativamente, muy desigualmente, no solamente en términos poblacionales, sino de regiones. Y eso ha creado un clima para violencias muy profundas. Pero por otra parte tenemos problemas como el narcotráfico, que indudablemente hay que reconocerlo, es un factor que tiene que estar incluido en cualquier análisis que se haga de la conflictividad colombiana, habida cuenta que está en la base de muchos de los fenómenos que estamos viviendo. Entonces, esa situación histórica de territorios desconectados, relegados, de territorios que han sido colonizados de manera irregular en muchos casos, de situaciones en las cuales la gente no tiene ninguna posibilidad de tener acceso a los mercados, pues ha creado condiciones para formas de violencia que, insisto, tienen un impacto humanitario muy profundo. A ver, el país indudablemente ha encontrado vías y formas de manejar la temática de manera diversa. Hay que tener en cuenta también de que, diría esto antes de iniciar, que los movimientos insurgentes, los movimientos armados son muy diferentes y por lo tanto las soluciones tienen que ir, o las transformaciones que se hagan tienen que ir muy de la mano con lo que es la identidad propia de cada uno de estos movimientos. En el pasado hemos aprendido la posibilidad de negociar, aún, por ejemplo, como se hizo con las FARC, aún en medio del conflicto. Eso dejó lecciones de lo que significa avanzar a pesar de que haya situaciones difíciles de confrontaciones y que después vendrá una fase, digamos así, de desescalamiento. Pero el país también ha tenido aprendizajes muy grandes en el tratamiento de las situaciones humanitarias. Hemos aprendido a colocar lo humanitario más en el centro. Hemos aprendido que las víctimas deben ocupar un papel muy importante. Por ejemplo, la participación de las víctimas en La Habana fue definitiva para cambiarle el rumbo en gran parte a una discusión que se estaba complejizando en torno al tema de justicia. También hemos tenido aprendizajes en cuanto al rol de las regiones. Y allí se han ido abriendo como poco a poco perspectivas, en donde me parece a mí que tenemos todavía que madurar mucho más justamente en este último punto, en la participación de las comunidades, de la sociedad en general sobre los procesos de paz. Hay que pensar cuál es el mejor momento. Para el caso de las FARC se diseñó el proceso de tal manera que la participación fuera al final, después de la firma de los acuerdos. Hoy el ELN tiene como, digamos, marco que esa participación se haga durante el proceso. Habrá que como que perfeccionar mucho más el sentido de la participación ciudadana. También el país tendrá que mejorar en cuanto a las garantías para los excombatientes. En el caso de FARC, pues han sido asignados un grupo importante de personas y de líderes sociales. El país tendrá que mejorar en eso. Y definitivamente un tema en el cual hay una deuda es en las transformaciones en el mundo rural.
especialmente las transformaciones en los sectores donde el conflicto o los conflictos, las conflictividades están más presentes. A ver, el encuentro de la delegación del gobierno con la delegación del ELN que estaba presente en Cuba ya desde hacía más de 4 años sin poder tener diálogos porque se habían interrumpido todos los contactos con el gobierno anterior. Era un encuentro muy importante, era, digamos, una fase exploratoria, preliminar, para expresar voluntades de lado y lado. Y el gobierno llega con unas propuestas muy claras también frente a la situación que había vivido Cuba como país y como gobierno por las sanciones que recibió justamente por tener allí a la delegación del ELN. Entonces la expectativa era que realmente se pudiese desbloquear el camino para reiniciar las negociaciones. Y eso se logra, salir, digamos, claro, con muchas expectativas, con más conciencia de lo complejo que va a ser este proceso, entre diferencias muy grandes. El ELN tendrá que tener un proceso completamente adecuado a su identidad y a sus expectativas, pero creo que por lo menos hemos dado un paso muy importante y es que se están creando las condiciones para que pueda reiniciarse la mesa de negociación. Uno de los temas importantes, digamos, durante la estadía en Cuba tiene que ver con las medidas adoptadas por el gobierno anterior, representadas en órdenes de captura, órdenes de extradición y la circular roja de Interpol. Es decir, la necesidad de este grupo de volver a tener la posibilidad de reencontrarse con el ELN, pues para definir su delegación, si son ellos mismos, seguramente que no todos van a estar, algunas personas ya también, digamos, piensan que su rol ya se ha cumplido, y para que se le dé un mandato a una delegación que sea la que comience o reinicie las negociaciones con este gobierno. Fueron conversaciones muy cordiales, conversaciones muy francas, muy sinceras, en un clima de buscar entendimientos, pero también con conciencia de que había aprendizajes que habían quedado de las negociaciones anteriores y de temas como, por ejemplo, los protocolos que tendrán que ser revisados a la luz de lo que sucedió en el gobierno anterior. En general pienso que hay una expectativa muy grande sobre lo que sería un cese al fuego, es decir, un cese de la confrontación entre la guerrilla de las FARC, del ELN, perdón, y el Estado colombiano. Eso hoy hay que mirarlo con mucho realismo porque hay otros actores en el territorio, hay otras fuerzas también que tienen una capacidad de confrontación muy fuerte con las comunidades, pero ese es un tema a tratar, cómo bajar el impacto que tienen estas confrontaciones en las comunidades y unos hechos como, por ejemplo, las minas antipersonal que hacen un impacto muy, muy fuerte en la vida de familias, comunidades, y asegurar que las comunidades tengan acceso a la alimentación, a la salud, al transporte, de manera, digamos, ágil. Hay comunidades que a raíz de las confrontaciones han quedado confinadas y eso requiere una atención muy urgente. Me parece a mí que el tema humanitario debe ser un tema, como tema humanitario en su conjunto, un tema muy prioritario al reiniciar conversaciones. Y tiene que, claro, trabajarse eso con toda la técnica del caso, no se van a dar las soluciones a corto plazo. El proceso con el ELN va a requerir paciencia, va a tomar tiempo. No es un proceso que vaya probablemente a desarrollarse en forma en muy poco tiempo. Los procesos tienen complejidades y este no está exento de eso. Por lo tanto, nos tenemos que preparar como sociedad para un proceso que va a requerir un ejercicio de diálogo muy cuidadoso, pero también llevado con el detenimiento del caso, lo cual requiere tiempo.
La posición del ELN de unos diálogos con una gran participación en cuanto al número de personas y organizaciones y a los territorios, donde podría quizás el Estado moverse, digamos, buscando una cierta agilidad es en cuanto a las temáticas. Pero aquí todas las organizaciones que tienen presencia territorial podrán ayudar muchísimo para que se exprese la diversidad de voces, de posiciones, que sea un diálogo donde se encuentren reflejadas las distintas problemáticas que hay y también las expectativas, y de allí pues surjan propuestas que puedan ser llevadas a la mesa de negociación. Hay retos que tienen que ver con, por ejemplo, con la definición de los países garantes. Durante la negociación anterior hubo 5 países garantes. Eso hay que volverlo a revisar. Hay que definir con el ELN las sedes, porque en el proceso anterior hubo sedes alternas, no una sola sede. De hecho, las negociaciones pasaron de Quito a La Habana y con eso se activó esto de las sedes alternas. Tendrán que definirse también de una manera muy clara la metodología misma y quizás la forma como la agenda va a avanzar. Entonces esos son desafíos grandes. Creo que tendrá esa fase de definiciones un espacio de tiempo, porque se trata de construir conjuntamente, se trata de construir colectivamente y luego habrá que mirar cómo se va a empalmar lo que está viviendo en las regiones con estas definiciones. A ver, este es un tema bastante grueso, muy delicado, un tema sensible, el de la justicia, el tipo de justicia, los mecanismos que se van a implementar en el caso del ELN. Es uno de los temas que tiene que definir la mesa. Yo solamente diría, se ha hecho un gran esfuerzo para lograr un sistema que respondiese a las necesidades de las FARC. El país tendrá que, a través de los negociadores, etcétera, buscar si es el mismo sistema, que sería, pienso, lo que en la mente de muchas personas está, que sea la JEP y el sistema como tal el que aborde los temas del ELN. Sí hay que hacer modificaciones, pero todavía eso no se ha llegado a ese punto. Yo lo que diría es que este es un tema sensible, es un tema que va a requerir análisis, escucha, ver las propuestas del ELN y tratar como de encontrar cuáles son los mecanismos más acertados. Como decía, para el ELN es muy importante la presencia de la sociedad civil con sus organizaciones, sus sectores, etcétera, la participación ciudadana. Habrá que definir claramente los mecanismos de participación. En las negociaciones anteriores se habían hecho unos avances en como en las precisiones de qué es, para qué, cómo se lleva la participación. Y eso creo que, digamos, hay que retomarlo. No se trata de comenzar, digamos, de cero, porque ya allí ha habido unos avances, hay un pasado, esas negociaciones tienen unos documentos, y uno de los documentos desarrollados, en principio, tiene que ver con la participación ciudadana. Entonces yo creo que ahí hay un espacio muy importante para las organizaciones de la sociedad civil. La comunidad internacional pues tiene varias vías de entrada. Una es los países garantes y países sedes, esa es una vía de entrada. En este momento están activos Cuba y Noruega, pero luego vendrán, digamos, las discusiones sobre otros países. También hubo en un cierto momento un grupo como de países amigos que rodeaban el proceso, sin ser garantes, pero había un grupo de países que tenían reuniones a través de sus embajadas, etcétera, y hacían seguimiento al proceso. Naciones Unidas juega un papel, ya estuvo el representante de la misión de Naciones Unidas también en La Habana en la última visita, con lo cual se reafirma el papel de Naciones Unidas dentro del proceso. Y así se irá definiendo mucho más los roles de la comunidad internacional, que es un buen aliado para lograr la paz.
A ver, el proceso de implementación de los acuerdos indudablemente tiene unos logros muy grandes en lo que eran los objetivos, los logros de corto plazo, es decir, el proceso de desarme fue ejemplar, la constitución del partido político se dio, hubo todos unos ejercicios de participación ciudadana, en fin, se dieron eso que es la primera fase, se cumplió exitosamente. Luego están los objetivos de mediano y largo plazo, y allí tenemos avances, pero tenemos también que entrar en una clara discusión con los representantes del Partido Comunista, en fin, de lo que fue FARC, para definir si realmente eso se ajusta a los logros que se esperaban. Y para este gobierno es muy importante que se dé la implementación integral, si no implementación un poco sectorial o de aspectos, sino que se dé en el conjunto, porque esa, primero que todo, es la respuesta a los territorios que están esperando una presencia del Estado. Allí están los mecanismos para que se resuelva gran parte del problema de la presencia territorial del Estado colombiano. Pero por otra parte, porque será una señal muy clara hacia el ELN y otros grupos que se está cumpliendo con lo pactado. Sería muy difícil que tuviéramos éxito en otras negociaciones si no se tiene manera de mostrar que el Estado como tal se compromete con lo que ha sido pactado en las negociaciones. El ejercicio del Comité del Paro es un ejercicio muy importante que puede ser leído, digamos, bajo distintas perspectivas, pero finalmente era la oportunidad para que se negociara con la ciudadanía, con sectores de la sociedad civil, logros del proceso y urgencias, necesidades que se tenían en ese momento. El Movimiento Nacional del Paro, en el cual hubo indudablemente una presencia de actores que no eran visibles en el momento, como los jóvenes, una fuerte presencia de mujeres, etc., mostró una sociedad que reclama respuesta a situaciones, digamos, que son urgentes. Y allí emergen ante la opinión pública actores que, como digo, no aparecían en otros momentos. Eso nos muestra a nosotros que hay una posibilidad de que la conflictividad social sea negociada y sea tramitada a través del diálogo, del entendimiento entre el Estado y las organizaciones sociales. No se logró llegar a esa meta, pero fue un primer ejercicio, y ese ejercicio nos muestra a nosotros que allí hay una perspectiva de transformaciones que se puede lograr bajo esa perspectiva de una sociedad, digamos, capaz de negociar, capaz de interlocutar con el Estado. Eso no se había dado en el pasado, siempre se veía eso como tema sospechoso de ser parte de la guerrilla. En este caso se da y me parece que nos deja lecciones bien importantes. A ver, uno, digamos, no se forma para manejar estas situaciones de acompañamiento a conflictividades. Entonces, el descubrir la complejidad de las conflictividades y de las posibles alternativas en una diversidad muy grande de orientaciones, posiciones ideológicas, maneras de leer la realidad, requiere un aprendizaje y una disciplina. Entonces pienso que para mí ha sido muy desafiante el tratar de entender más y más cómo hacerlo. Yo sigo estudiando pues estos temas, sigo trabajando en ellos porque me parece que uno no acaba como de aprender y cada proceso le deja a uno lecciones y uno va como entendiendo más el rol que podría cumplir. Y en este momento yo estoy tratando de conocer como de manera más específica de qué manera acompañar el proceso. Por ejemplo, una vez en la región Caribe
estábamos con un grupo muy grande de desplazados en un auditorio y de pronto tomó la vocería un señor mayor, ya muy curtido, un campesino, se veía esa fuerza del trabajo que había marcado su vida, y él hizo un discurso donde incluso hasta se le vinieron las lágrimas, muy, muy conmovido contando la historia que había vivido, y al final hizo unas preguntas que me pareció a mí como tan sabias, pero también tan profundas. Él se preguntaba, decía, yo siempre me pregunto por qué me pasó esto a mí y no a otros, por qué yo tuve que pasar esto. Él en un cierto momento se preguntaba qué más podría haber hecho él por sus hijas, contando que las hijas a raíz del desplazamiento se habían prostituido, bueno, habían tenido que recurrir a muchas cosas para poder sobrevivir, y él en medio de ese sufrimiento decía, no me canso de preguntarme yo qué más podría haber hecho. Y él le hacía una tercera pregunta, decía, bueno, yo me pregunto, Dios, ¿dónde estaba mientras me pasaban todas estas cosas tan espantosas? Dios, ¿en dónde andaba? Y terminaba con una última expresión que decía, y también me pregunto cómo puedo seguir viviendo con este dolor tan grande. Bueno, yo realmente cuando terminé el bachillerato decidí estudiar sociología y me matriculé para estudiar sociología en la Universidad de San Buenaventura. Pero en ese tiempo yo conocí a un sacerdote que había sido jugador creo que del Nacional. Y me lo encontré y me dijo, ¿por qué no estudias al mismo tiempo filosofía y teología? Bueno, me matriculé ya hacía 2 carreras, casi 3 al mismo tiempo. Y ahí fui conociendo y fui descubriendo que no era incompatible pues mi deseo de servir a la sociedad y el ministerio sacerdotal, y eso me llevó a tomar progresivamente la decisión. Ha sido muy gratificante para mí pues poder ejercer esto de trabajar con las comunidades más necesitadas, tener oportunidad de encontrar también perspectivas de salidas para situaciones difíciles, poder hacer puentes entre el Estado y las comunidades, eso me ha parecido muy gratificante. Yo creo que hoy por hoy nosotros debemos leer realmente el informe de la Comisión de la Verdad. Me parece que ese es un texto que nos debe servir de referencia, que nos debe ayudar como a profundizar. Yo sé que hay distintas posiciones y distintas interpretaciones de ese informe, pero ese informe tiene que convertirse en un texto de referencia, porque es volvernos a mirar y nos va a exigir tener una capacidad de comprensión de lo que es la historia. Creo que hay una realidad, y es que estamos creciendo en la capacidad de identificarnos como seres humanos. En nuestra historia muchas veces nos hemos visto con sospechas y hemos visto más como la imagen de potencial enemigo en los demás. Hoy la historia nos da una oportunidad de vernos más en términos de miembros de una misma familia y de vernos también como integrantes de una gran comunidad que es Colombia. Entonces, el proceso que tenemos que hacer es un proceso cultural, mental, espiritual, es un proceso de transformaciones que tiene que tocar el corazón de cada persona. Estos procesos, claro, pasan por los niveles estructurales y sociales, pero tocan también muchísimo el corazón de los seres humanos. Y la reconciliación nos tiene que involucrar a todos, y cada persona tiene que sentir que tiene una responsabilidad en esta sociedad. Tenemos que vernos de una manera responsable. Si el gran cambio, la gran transformación es que nosotros tenemos una mayor conciencia de la responsabilidad en la sociedad en la que vivimos. Fracasaron muchas cosas. Fracasó una sociedad donde se valoraba a la gente que tuviera más, al que más consumiera. Nos estamos dando cuenta que eso, en vez de llevarnos por la ruta de la felicidad, nos está llevando por la ruta de la destrucción del planeta. Construimos una sociedad en la cual la competencia se convirtió en violencia, que no nos hizo más seres humanos, sino que nos degradó. Entonces tenemos que hacer un cambio, donde seamos capaces de vernos con un criterio distinto, y ese criterio es el de responsabilidad personal y comunitaria, y hacer un cambio de paradigma muy fuerte, porque quizás
lo que viene nos va a exigir cambiar nuestros hábitos de vida. Si queremos que este planeta no se acabe, tenemos que hacer cambios muy grandes. Uno de ellos, claro, lograr la paz en países como Colombia, pero hay otros cambios que tendrán que abrirse paso y eso son decisiones que tenemos que cultivar en todos los niveles y en todas las personas. Bueno, Monseñor, muchas gracias por su tiempo y por la labor que están desarrollando en este momento. Muchas gracias. Gracias. Gracias.